Bueno, entonces, voy a poner en forma de lista. Profe, Ande. ajá. A ver, dime, dime, No, dime. sí, le iba a decir que si los activos, bueno, pues son todos los bienes que tiene la compañía como equipo, el mobiliario, ¿cómo se llama? Estos aparatos como las herramientas, los inmuebles, los terrenos, todos esos son los activos, ¿no? Ah, Bueno, y el principal es el efectivo, el flujo, hay como dijimos, los bancos. Así es. ok. ¿Qué más? Y ¿Vas bien? ¿Vas pasivo, bien? Ajá. eh, pues es todo aquello que se tiene que pagar, como los Ajá. proveedores, Ajá. am, hay cuentas por pagar, ¿cómo le podemos decir ahí? Ajá. Tú dime, tú dime. De Lo que hecho, vas nosotros bien. llamamos, Ajá. ¿Préstamos de qué? am, ¿estamos a bancos? Préstamos bancarios. Ok, ¿Sí? préstamos Sí. bancarios. Más. ¿Vas muy bien? Muy bien. Con esas, y ya nada más dime una de capital contable o dos o tres. Con una que me digas de capital contable, prácticamente tienes estructurado un estado financiero. Y del capital contable dijimos que era, ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? O ver, ¿qué es para ti el capital contable? Para ustedes, ¿qué es el capital? Bueno, para ti, ¿qué es el capital contable? Bueno, dijimos que era la suma, ay, no tengo mis apuntes ahorita que los necesito, que era como la suma Ajá. entre el activo y el pasivo, como el resultado de, ¿no? Ok, pero no a nivel, ecuación, a nivel, así cuenta, una cuenta del capital. Ya me dijiste, fíjate, me dijiste bastantes de activos. Te voy a poner una más que se llama inventarios. Te voy a poner una Inventario. dimensión. Ajá, y con esa prácticamente ya tienes un estado financiero bien hecho. Ya nada más, con que me digas una cuenta de capital contable, una y ya. Te dejo libre. Ay, una pista. Una pista, empieza igual. Empieza con la primer palabra. Era capital. Ajá. Dios bendito, ¿por qué no me acuerdo? Ya te di otra pista. No me acuerdo. Empieza con S, ahí te la puse en el Excel. ¿Están viendo el Excel? Sí, 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 capital, que parece un 5 en lugar de una S, profe. Ah, es una S. A ver, ya te di otro. Social. Bien. Sí, exacto. Ok. No, pues ya era demasiado. Sí, ya era demasiado. Entonces, todas estas cuentas que nos comentó Leti, bueno, déjame ver quién estamos conectados. No, de hecho, nada más estás tú. Nada más estás tú. Entonces, entonces, mira, bueno, ahorita voy a hablar en plural, pero nada más estás tú. Mira, eh, exactamente, me acabas de decir todas las cuentas. Yo puse los numeritos nada más así como numeración. Los voy a borrar nada más porque ya me dijiste bastantes cuentas y prácticamente así ya estás haciendo un estado financiero, por lo menos de una empresa, digámoslo, una comercializadora que compra y de venda de contado, que no dé crédito, así por lo menos estas cuentas debiera de tener. Obviamente que pida un préstamo bancario y
que sea una persona moral, no un comerciante, no una... la contabilidad va enfocada principalmente a empresas. Si lo quieres llevar a una persona física, sí se puede, o sea, un comerciante, persona física, sí se puede, pero va enfocado a las personas morales, en este caso una comercializadora SA, el CB, por esta cuenta de capital social precisamente, porque un comerciante, dice Leti, te Perdón, me desconectaste, fui me como conecto. 10 segundos, pero ya volví. Sí, es lo que veo, y de hecho nada más estás tú. Ay, Bueno, no sé si todos están batallando, qué pero raro. me sacó. Pero bueno, Ah, ya ok. estoy. Espero no sea mi internet. Yo creo que no, porque tuve clase en la mañana. Entonces, este, espero ahí sigas. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Creo que no. Ah, ok. Cuando dejes de escucharme, me parece excelente que mandes un... Estoy conectado también en el WhatsApp, lo tengo abierto, de hecho, por cualquier cosa. Bueno, Perfecto. entonces, en una... Ah, ok, gracias, Leti. Voy a hablar en plural. Ahorita nada más estás tú, porque dejo de ver el internet. Entonces, todas las cuentas que me acabas de decir, sí, me acabas de decir, son de una empresa. Yo sé que y mira, así funciona. De este lado, iría de los activos, ¿no? ¿Ya pudiste entrar, Leti? Ah, te está preguntando que si ya pudiste entrar. Te está preguntando Chely. Entonces, de este lado tengo el monto de las deudas, ¿no? En este lado, el monto de las deudas. Estas deudas que tengo aquí, obviamente, obviamente estas deudas es porque contraté una deuda, valga la redundancia o valga la situación que estoy diciendo. Entonces, y de este lado estoy poniendo los tres colorcitos. Entonces, cuando te pregunten, dígame cuentas de activos. Dígame cuentas de activos. Entonces, cuentas de activos son todas las que me dijiste. Bancos, donde tienes el efectivo. Inventarios, donde tienes obviamente tu mercancía. Quizás si das un crédito, tienes clientes. ¿Por qué los separo los activos? Los separo porque los de arriba se llaman circulantes, van circulando. El banco diario tiene movimiento, o por lo menos cada 2 o 3 días tienes un movimiento bancario, cada semana, por lo menos uno. El terreno lo compras y ya no lo vendes. El inmueble lo compras y ya no lo vendes. La maquinaria la compras y ya no lo vendes. El mobiliario lo compras y ya no lo vendes. El equipo de transporte igual. Entonces los de abajo, alguien puso algo en el chat. Déjame ver. Ya por fin, dice Chely. Muy bien, Chely. Entonces, en la comercializadora, en los estados financieros existen tres grandes apartados o tres grandes rubros o tres grandes campos o como le quieras llamar generalmente, bueno, en contabilidad le llamamos rubros, el rubro de activo, todos los activos, el rubro de pasivos y el rubro del capital contable. Entonces, me acabas de decir casi todo un estado financiero, Leti, con todas las cuentas que me dictaste. Ya nada más incluye inventarios, hacía una cuenta básica en una comercializadora. Es su inventario, o a eso se dedica, de hecho, eso es el corazón, ¿no? El corazón podría decirse que son los inventarios y los bancos es la sangre o las venas, ¿no? Es toda la, el banco y el inventario son las cosas básicas en una comercializadora, obviamente. Puedes prescindir prácticamente de lo demás,
Prescindir es de que puedes rentar, todo lo demás puedes rentar. Es más, el banco hasta puedes manejar puro efectivo y ya tendrías un estado financiero por lo menos sencillo. Quizá ni siquiera tengas deudas, pero sí tienes capital en una empresa. En una empresa siempre, siempre, siempre tiene que existir capital, ¿eh? Pueden no existir deudas, deudas no necesariamente, pero el capital en una empresa constituida ante notario, ¿eh? Una empresa forzosamente sí debe de haber capital y es lo que tú como dueño le metes al inicio de la operación de tu negocio. ¿Y cómo es eso? Mediante dinero que tú tomas de tus ahorros y hiciste un ahorro importante y lo metes como capital. Entonces, eh, voy a contabilizarlo de los dos lados, viéndolo desde el punto de vista contable con afectación al activo. Entonces voy a constituir una empresa con efectivo, voy a constituir una empresa con bancos, voy a constituir una empresa con inventarios, voy a constituir una empresa como si tú pusieras tu casa, pusieras una máquina, pusieras un mobiliario y pusieras todo esto, bueno, excepto clientes, excepto el cliente, ¿no? Entonces, de este lado, donde dice operaciones o transacciones realizadas por una empresa, Profe, la ya no, primera voy a decir, ¿mande? perdón, ya no se ve el Excel. Ah, gracias. Ahorita les aparece. Y ya les aparece. Entonces, la primera es, voy a constituir una empresa y le voy a meter nada más capital, nada más, puro capital, puro capital, puro capital, para que comprendamos cómo contabilizar capital. Voy a irme con el capital primero. Porque de hecho, cuando empiezas una empresa, es el primer asiento contable, el capital. Entonces, el típico se constituye la empresa comercializadora SA de CB, eh, por aportación de los socios, o del socio, por 50,000 pesos, vía transferencia. O sea, agarraste de tu cuenta bancaria personal y le mandaste una transferencia a tu empresa para que empezaras a operar. Bueno, por 500,000, 50,000 es el mínimo, pero le mandaste 500,000, tenías 500,000 en tu cuenta bancaria y así tiene que ser, ¿eh? Tiene que ser así. ¿Cómo sería el asiento? Es más, voy a poner varios. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en el número 2, bueno, en el 2 sería aportación del socio adicional, eh, aportación del socio de inventarios. Imagínate que él ya tenía una bodega de inventario, ¿no? De inventarios por 100,000 pesos. Él ya tenía esos inventarios. Después aportó en otro día, hizo aportación adicional. Aportación adicional. Aportación adicional aportó el terreno, ¿no? Aportación adicional del socio de su propio terreno, de un terreno, puso un terreno. Lo traspasó de manera personal hacia la empresa y el terreno vale 10 millones, ¿no?
Después, como una cuarta aportación adicional, eh, tú no tomes en cuenta las fechas. O sea, yo te lo estoy haciendo así como si fuera casi diario, ¿no? No lo haces así como que diario, pero lo estoy haciendo para efectos académicos. Obviamente cuando aporta el terreno, pues aporta el edificio, ¿no? O el inmueble, ¿no? Y el inmueble quizá valga, no sé, 20 millones, ¿no? 20 millones de pesos. Entonces, este que dice inmueble sería edificios, ¿no? Entonces, el número 5 hizo otra aportación adicional del socio de maquinaria. Tenía por ahí una máquina y la aportó maquinaria y esa máquina costaba 1 millón, ¿no? Esa máquina. Después aportó de forma adicional mobiliario, agarró todo el mobiliario que tenía en algún lugar y lo aportó. Sí se puede, ¿eh? Todo lo que le estoy diciendo lo pueden hacer. Y quizá era mobiliario por 70,000 pesos, ¿no? Después agarró la camioneta que utilizaba de forma personal y la traspasó a la empresa y mandó su camioneta, ¿no? Camioneta. Eso se llama equipo de transporte. Esa camioneta quizá valía 700,000, ¿no? Entonces, esos 7 asientos contables los voy a contabilizar aquí. Fíjense, nada más está aportando, es pura aportación, pura aportación. Cada vez de que escuchen aportación del socio, ¿cómo sería en la vida real? En la vida real, para aportar, necesitamos ir al notario y decirle, por ejemplo, quiero constituir una empresa. Eso es mediante un acta constitutiva, constitutiva. En el acta constitutiva, que es el número 1, el asiento 1, vas con el notario y le dices, quiero constituir una empresa, te da el acta constitutiva y ahí viene el monto. Y con eso, y con la transferencia, contabilizas, y ya tendrías tu estado financiero inicial, por así decirlo, ¿no? Después las aportaciones siguientes, tendría que ir con el notario y no te hace otra vez un acta, sino te hace aumentos y tienes que llevarle el acta de asamblea y ¿cómo se llama? Asamblea. Y para que te la protocolice, es decir, para que le dé validez a esas actas de asamblea por estas aportaciones, porque si nada más lo aportas así, no, técnicamente no valdrían esas aportaciones. Tienes que ir con el notario a fuerza por cada aportación, es algo jurídico. ¿Cómo serían estos 7 asientos contables? ¿Cómo serían? Los voy a hacer aquí abajo. El primer asiento contable, es decir, asiento contable, asiento 1, sería así, sería de esta manera. El asiento 1. El asiento es bancos, cargo a bancos, esto significa cargo o debe y haber. Ahora sí, voy a hacer pura contabilidad, pura y llana. Ahora sí, pura contabilidad. Asiento 1. Cargo a bancos, ¿cuánto mandamos a la empresa? 500,000, ¿verdad? Ahora, posiciónate en la empresa, tú eres la empresa, es decir, ese dinero entró a tu cuenta de tu empresa. Contra, decimos contra, porque este es el cargo y ahí debe de haber un abono. Este es el cargo, el debe, y debe de haber un abono. Contra capital social. Recuerden mucho esa cuenta contable, capital social. Repitan después de mí, capital social. Entonces, ese sería el abono. ¿Mande? Capital Ya vi. social, para que no me olvide. Voy. Sí, gracias. Veo que ya se conectaron casi todos. Bueno, entonces, ya tenemos el primer asiento contable. Voy a hacer pura contabilidad aquí de este lado, en este pequeño cuadro. Voy a hacer la contabilidad y lo voy a poner de un color,
quizá un poquito eh, de ese color. Esta va a ser como que mis asientos contables, ¿eh? Todos estos van a ser mis asientos contables. ¿Qué significa cargar? Es que lo estoy poniendo en el lado del debe. En bancos, cuando está en el debe, significa una entrada, ¿eh? Entonces, cuando hay una entrada de dinero, en automático en el estado financiero, este es el asiento contable uno, ¿sale? En automático, en bancos, este de acá, donde tengo el cursor, donde tengo el color amarillo, azul y no sé qué sea, naranja, en este cuadro es el estado de situación financiera. Entonces, cuando imagínate que cerraras tu contabilidad, nada más con este asiento contable, quedaría así tu contabilidad, serían los 500,000 que ingresaron a la a la cuenta de bancos, así quedaría en la parte de activos. ¿Cuánto tendrías de ahorita con ese asiento? Tendrías suma total de activos. Suma total de activos. ¿Cuánto tendrías? Tendrías nada más los 500,000 pesos, ¿no? Nada más en la parte de todos los activos. Ahora, en la suma total de pasivos, total pasivo más capital contable, de este lado tienes que sumar los dos, tanto los pasivos, o sea, tus deudas, como toda la parte del capital. Por eso voy a sumar los dos. Todo lo sumo, ¿eh? Todo. Yo sé que se hace por separado, pero ahorita lo sumo en su totalidad. Nada más para que nos vayan cuadrando las cifras. Entonces, ¿dónde? Esta cuenta de capital social, mira, está abonada, ¿no? Entonces, como está abonada y su naturaleza es acreedora, es decir, de este lado es el lado acreedor, esos 500,000 irían aquí. Y la ecuación contable dice que activo es igual a pasivo más capital contable, y sí funciona la fórmula, ¿no? Esa fórmula contable que por ahí les explicaba que era activo es igual a pasivo más capital contable, es decir, 500,000 es igual a pasivos ceros, cero de pasivos, más 500,000 de capital social, 500,000 pesos, 500 es igual a 500. Hago el segundo asiento contable, el asiento número 2. Hago el segundo asiento contable. El segundo asiento contable, es decir, el asiento número 2. Sigo, sigo contabilizando puro capital. Voy a irme cuenta por cuenta, ¿eh? Cuenta por cuenta. En el segundo dice aportación adicional del socio de inventarios por 100,000. Entonces, cargo al inventario contra, otra vez, el capital social, otra vez, ¿por cuánto? Por 100,000 pesos aportó el socio 100,000 vía inventarios. Y fíjense, el capital, es más, voy a formularlo. Déjenme formularlo para que no esté ahí sume y sume. Hasta este momento la aportación es de 600,000. Es de 600,000. Entonces, fíjense, caray, 1,100,000. ¿Por qué 1,100,000? 500 serían 600. ¿Dónde está tomando los otros? Capital. ¿De dónde está tomando los otros? De la M, profe, la M a la derecha. Sí es cierto. Tienes razón. Entonces, el capital social, y fíjate, gracias, voy a hacer la misma fórmula para la parte de los bancos, para no estar jalando uno por uno.
Entonces, en bancos hasta ahorita han ingresado 500, ¿sale? Entonces, en bancos, en la cuenta de bancos debo de tener 500. Me faltan 100, ¿no? Me faltan 100. Entonces, esos 100, forzosamente, ¿qué es lo que contabilicé? El inventario, ¿no? Entonces, tengo 500 de bancos y 100 de inventarios. Si yo cerrara ahorita la contabilidad donde no has vendido nada, ni el socio no ha movido nada, este sería tu estado financiero. Dirías, 500 que tengo en banco, 100 de inventarios y 600,000 en capital social. Hasta aquí quedaría mi estado financiero. Entonces, voy a hacer la siguiente, el siguiente asiento, que es el número 3, aportación adicional de un terreno. Es decir, el accionista dice, ahora voy a aportar mi terreno, es decir, tiene... Ah, gracias. Voy. Ahorita se aparece, ¿eh? Gracias. Entonces, en el asiento 3 voy a aportar el terreno, ¿no? Obviamente el terreno está el terreno y está el edificio, está aportando su casa o un inmueble, lo está aportando. Está aportando el inmueble completo, pero en contabilidad separas el terreno ¿cómo se llama? Y separas la construcción. La construcción, independientemente de que sea una casa, sea lo que sea, se llama edificio. Y hay estados financieros que los muestran así completos, sin muebles, así todo junto, ya no los separan, pero en contabilidad sí los separamos en los asientos contables, sí hay que identificarlos. Entonces el terreno valuado a valor catastral, el dueño lo aportó por 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, fíjate, otra vez el capital, por eso es muy importante aprenderme la cuenta de capital social. Ahora sí, repitan después de mi capital social. No es cierto. Esa cuenta de capital social siempre se va a mover en función de las aportaciones. Siempre. Es decir, aportas tú como a la sociedad y tienes que ir con el notario, ¿eh? Cada vez que aportes, haces un acta de asamblea, es decir, haces una junta con tu socio y deciden aportar, ya sea tu socio o tú, de forma adicional, hacen un acta de asamblea como si fuera una especie de minuta, van con el notario, así debiera de ser todo el proceso. Generalmente no lo hacen así las empresas, pero así debiera de funcionar. Y yendo al socio, yendo a protocolizar las actas, cada vez que aportas, aportaciones que tú tienes de forma personal algo, tú como socio, y lo aportas a la empresa. Entonces, cada vez que haces una aportación, se va incrementando tu cuenta de capital social. Fíjate que en la cuenta de capital social nunca pones, a ver, ¿qué aporté? Aporté bancos, aporté lo que sea, ¿no? Aporté un edificio. No, en la cuenta de capital social no pones, no pones de forma pormenorizada. Donde sí lo pones es en la contabilidad. ¿Qué aportó? ¿Qué aportaste? Ahí sí. Pero ya en los estados financieros no, el capital social siempre será la aportación de los socios. Cuando tú leas un estado financiero y veas cuánto le han invertido los socios, vete a esta cuenta directo. No te vayas a otra, busca en los estados financieros, busca la cuenta del capital social y es lo que han aportado los socios desde que inició la empresa hasta la fecha en que se están presentando los estados financieros. Y otra situación, tú ya no vas a ver aquí, dentro de los activos, ya no vas a ver esa aportación. ¿Por qué? Porque quizá los dueños, quizá ya compraron inventario hace tiempo y ya no tengas bancos, porque lo aportó. Entonces, fíjate, la idea de los estados financieros es que te presenten información de forma histórica. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, sí, tú ya no vas a tener un inventario en el futuro? O sea, todas las aportaciones, quizá la parte del activo no circulante que se haya sido aportado, es así, a menos te tendrías que meter a los asientos contables del capital.
En la parte de los activos, ahí sí, a menos de que el socio quiera vender el terreno, sí se puede, ¿eh? Sí se puede vender el terreno. Y fíjate, ¿eh? El capital queda intacto. Eso es lo que yo quiero dar a entender ahorita con la parte del capital social. Eh, ¿Cómo funciona esta cuenta tan importante en la parte del capital, en la parte de los estados financieros? Es una cuenta muy importante. No quiero decir que es el eje, no estoy diciendo eso, sino que cuál es la función y si no la aprendemos, se nos va se nos va a facilitar leer todos los estados financieros, porque cuando vemos estados financieros, se nos va a hacer fácil ver la parte de los activos. Dices, tiene 10.6 millones la empresa. ¿Y de qué se compone? Pues hasta ahorita de un terreno, de un inventario, de unos bancos. Te vas a las deudas y dices, pues esta empresa hasta ahorita no tiene deudas. Ahorita voy a contabilizar puras deudas, puras deudas. Ahorita que termine con las aportaciones. Puras deudas voy a contabilizar ahorita, después, en este ratito. Entonces, quizá el tema del capital contable sea un poquito más, no tan sencillo de comprender, ¿no? Pero lo estoy dando a entender de manera un poco sencilla cómo funciona esa cuenta del capital social o qué es. Traducción es la inversión de ti como socio o los dueños, es tu inversión. Es decir, lo que hayas metido, esto representa la inversión. ¿Dónde quedó? Ya eso ya no es tan fácil de determinar porque se van moviendo todas las cuentas. Lo que sí es que eres dueño, fíjate, si no tuvieras deudas y tuvieras que liquidar la empresa en este instante, exacto, si tuvieras que liquidar la empresa en este instante, venderías todos los activos, estos 10.6 millones, y la empresa te los pagaría, porque no hay deudas. En automático eres dueño al 100% de la empresa, de todos los activos, o muy fácil, se te regresa todo de nuevo y no pasó nada. Y eso no paga impuestos tampoco, una reducción de capital, porque estás reduciendo el capital. Cuando tú reduces capital, no hay impuestos de por medio, no generas impuestos. Bueno, estoy tocando un tema fiscal. Voy con el siguiente asiento, el 4. Ya llevo el 1, 2, el 3, hasta aquí voy. Esos 3 ya los contabilicé. Voy con el 4, que va junto con el 3. Si aportas un terreno general, bueno, puede estar el terreno solito, pero en este caso el edificio está sobre un terreno, forzosamente. Si hay un edificio, hay un terreno, y se separan en contabilidad. Entonces, en el asiento 4, tú tienes un edificio que vale, este sería el asiento 4, y vale, lo vas a aportar tú como socio, y vale 20 millones. Ahí está. Otra vez se te movió tu cuenta de... Voy. Ahorita se les aparece, ¿eh? Entonces, hasta ahorita tienes 30.6 millones dentro de la empresa. Yo sé que no has vendido nada, todo lo has aportado, pero ve la importancia de esta cuenta. Creo que ve la importancia de la cuenta del capital, ¿no? Cada vez que aportas, se te va incrementando esto. Va quedándose aquí el registro, y vuelvo a repetir, todo esto de aquí se puede ir moviendo, el capital ya no se mueve, ese ya, a menos de que liquides la empresa o quieras sacar dinero bajando el capital. Ahí sí, ahí sí sería. ¿Profe? ¿Mandé? No me quedó claro, por qué una vez que se vende lo que es el terreno, no se mueve el capital contable. El capital social, ¿no? Perdón, sí, el capital Porque el social. capital contable
El capital contable es el título, ¿eh? Mira, es más, títulos. El pasivo es un título, activos es un título y capital contable es un título. Y fíjate, el capital contable no tiene importe, no tiene, los pasivos no tienen, son títulos, es todo el título. Entonces, el que tiene el importe es el capital social. Voy a adelantarme, voy a vender, vamos a vender el inmueble. ¿En cuánto lo quieres vender? Pues no lo puedes vender en 30 millones, lo puedes vender, ¿qué? En 35 millones. ¿Te late venderlo en 35 millones? Sí, está bien. Ok, fíjate nada más lo bonito de la contabilidad. Voy a vender el terreno, entonces tú me dirás, ¿entonces se va a desaparecer el capital? La respuesta es no, no se desaparece. Voy a contabilizarlo aquí como asiento, voy a quitar estos números. El 5, porque si no los puedo confundir. El 6 y el 7. El 7 también lo voy a borrar. Entonces, pero el 4 ya lo contabilicé. El 4 ya lo contabilicé. A ver. El 4 ya lo contabilicé. El 4. Entonces, en el asiento 5, voy a quitar este asiento 5, el 6 y el 7. Entonces, como asiento 5, lo voy a vender aquí abajito. Y voy a hacer más pequeño el Excel para que quepa. Entonces, voy a hacer el asiento 5, y el asiento 5 es la venta. El asiento 5 es la venta de ese inmueble, ¿sale? Entonces, cuando yo vendo ese inmueble en 35 millones, primero voy a empezar por los importes. Primero lo vendo. Voy a venderlo y, como lo voy a vender, ¿cómo lo quieres vender? ¿A crédito o de contado? Así que te den los 35 millones de jalón. Tú dime, yo hago ahorita la contabilidad. A crédito, para saber cómo quedaría. Ok, dice Leti o no, ¿verdad? Leti no. ¿Quién eres, Alma? Soy Cheli. Ah, perdón, no le atiné. Ok, dice Cheli, oye, lo quiero vender. Sí, se puede. Dice a crédito, bueno, vendo un terreno y necesito vendérselo a alguien de confianza, ¿no? Entonces, quizá me firme un pagaré, ¿no? Me tiene que firmar un pagaré por 35 millones. Entonces, debería de tener yo un documentos por cobrar, ¿no? Quizá me firmó 35 documentos, 35 pagarés de a millón cada uno, ¿no? Documentos por cobrar, ¿no? Esa cuenta no la tengo en mi estado financiero. Espero se alcance a ver el estado financiero que estoy haciendo. Más bien las cosas que estoy haciendo, porque... Ya no se ve otra vez. Ah, ok, voy. Gracias. Gracias. Ok, ahí está. Ahorita aparece, ¿eh? Entonces, yo voy a tener documentos por cobrar. Ahorita les aparece, ¿eh? Voy a tener una cuenta de documentos por cobrar. Tomen en cuenta, hasta ahorita, que la suma total de capital contable y pasivos son 30.6 y la totalidad de los activos son 30.6. Yo les dije que cuando aportas no se mueve independientemente de lo que ya hagas de este lado, los vendas, hagas lo que hagas, ya no se mueve. Me dice Cheli, ¿en serio? Pues a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Quiero vender el terreno? Sí, claro, se puede. Vende la empresa a tu socio o a alguien, a un familiar, obviamente lo documentas con pagarés, ¿no? Y esa cuenta se debe de llamar documentos por cobrar,
por eso se llama la palabra. Documento es que está documentado. Cuando veas la palabra documento, es de que generalmente es un pagaré, ¿no? Entonces, me debe de pagar 35 pagarés de a millón cada uno. No voy a registrar el interés. Generalmente llevan interés. Entonces, ahí está. Son 35 millones de pesos que debo, porque me deben. Como lo vendí, pues obviamente yo ya no puedo tener el terreno, ¿verdad? O sea, este terreno, bye bye, se queda en ceros y no muevo el capital, ¿eh? No lo muevo. ¿Cómo lo doy de baja? Si los cargos representan las entradas, fíjate, aquí está la entrada en el cargo del terreno y aquí está el cargo del edificio. Para que le dé salida, ¿qué tendrías que hacer? Abonarlo, o sea, abonarlo, el terreno, lo vamos abonamos el terreno, fíjate, cargar está de este lado, en este lado, en la J, en la columna J, y en la columna K está el abono. Entonces, aquí lo abono, y en cuánto lo compré, o cuánto le metí, 10 millones, y fíjate en el Excel, en el lado amarillo, ok, me faltaría, o sea, meterle otra fórmula. Me faltaría meterle la fórmula de la resta menos, menos los abonos. Aquí el programador le faltó meter esta parte. Ok, pero, esperen, sería L, la M, y sería la K. Perdónenme. Menos los abonos, los abonos están en la M, y los abonos están en la K, Ahora, si ya tengo programado el estado financiero, y fíjate, los terrenos, voy a quitar los 10 millones para que veas el efecto. Allí, ahorita, en el lado amarillo, todavía lo tengo. Como ya lo vendí, lo doy de baja. ¿Cómo doy de baja un activo? O la salida de cualquier activo. La salida va en los abonos. Del lado del haber, tú lo abonas, todos los activos. Cuando vendes un inventario, tiene una salida y va en el haber. Pagaste a un proveedor y sale del banco, lo tienes que abonar. Toda salida de activo vale el haber, ¿sale? Entonces hubo una salida salió el terreno. Y fíjate, si te vas del lado, pero fueron por 10 millones. Si te vas del lado del estado financiero, ya lo tienes en ceros. Ya lo tienes en ceros. Y se te movió tu capital, ¿no? ¿Verdad? Obviamente todavía no cuadra el estado financiero, ahorita me falta contabilizar, la baja del edificio. Ahí está, mira, el terreno está en ceros, ¿ya viste? Terreno, ya me quedó en ceros. Ahora voy a dar de baja el edificio. No se te ha movido tu cuenta de capital, ¿eh? Hasta ahorita no te cuadra porque me falta contabilizar las bajas, y me falta contabilizar una utilidad. Entonces el terreno, ahora voy a dar de baja el edificio. Edificios, ¿cuánto estaba valorado el edificio? En 20 millones, y fíjate, ya te quedó en ceros. Ya te está cuadrando, ¿no? 30.6 contra 35.6. Hay una utilidad, porque lo vendiste en 35 contra 30. Eso se llama utilidad en venta de activos, activo fijo. AF es activo fijo, para no ser tan grande la palabra. Es una utilidad. ¿Por qué? Porque yo lo vendí en 35 y a mí me costó en 30. Es como todo, tuve una utilidad, o en otras palabras se llaman otros ingresos. Le voy a poner una utilidad. Entonces, cuando tú tienes utilidades, van en la cuenta de capital contable. Cualquier utilidad que veas en el estado de resultados, y no te voy a confundir más, nada más le voy a poner utilidad del ejercicio, ¿no? Hasta ahorita has tenido una utilidad, y no es por venta de inventario,
es por una venta de... Otra vez se dejó de ver. Ah, gracias. Entonces, ahí te cuadró, ¿no? Ahí, bueno, ahorita se te aparece. Ya te cuadró. Ah, todavía no les aparece. Ya les apareció. Ahí ya te cuadró. Ahí tu pregunta era, ¿qué hice? Ah, no, no hice nada. Tu pregunta era, ¿cómo es posible que el capital no se mueva? Ahí está la respuesta, no se movió, tú sigues siendo dueño de la empresa en 30.6 millones de pesos, tu inversión no se ha movido, se movieron tus terrenos y sí, por eso era mi comentario, todo lo que metas a la empresa en un futuro se va a mover, el capital no se mueve. El capital, ¿cuándo se mueve? Cuando tú haces una reducción de capital. Cuando tú haces una reducción de capital significa esto, que vas con el notario y le dices, quiero sacar mi propio dinero, yo socio, quiero sacar mi propio, y quiero que el dinero me lo den a mí. ¿Cómo sería eso? Una reducción es de que el edificio te lo hubiera dado a ti, ahí sí se reduce el capital hasta ese Profe, momento. Mande, mande, entonces mande. lo que usted hizo fue, vendió el terreno, pero en Ajá. activos lo movió a documentos por cobrar porque lo vendió, entonces sigue siendo un activo. No lo moví, simplemente di de baja, fíjate, en contabilidad no se mueven las cosas, en contabilidad se registran las operaciones y qué bueno que lo dices. Cuando el socio aportó el edificio, fíjate, voy a quitar el último asiento que es la venta del edificio. Cuando el socio, y ahí cuadra el estado financiero, ¿eh? Cuando el socio aportó el edificio junto con el terreno, aportó 30 millones, ¿no? Y aquí está su inversión, más 500,000 del banco, más el inventario. Cuando tú, como administrador, tomas decisiones de las que sean, que dices, quiero tener más dinero en el banco, quiero tener más producto en el almacén, eso tiene que venir de algún lugar, ya sea de una deuda o del inversionista. En este caso he contabilizado pura inversión. Entonces, la situación que yo les puse es de que el capital social nunca se mueve, nunca se mueve, excepto si haces un término que se llama reducción de capital. Ahí sí, cuando hay reducción de capital, sí, reducir capital, ¿eh? Si tú reduces tus edificios, lo que tú hagas de este lado ya no importa, a la contabilidad no le importa. Ahora, cuando se vende el edificio, tú no mueves, o sea, tú no mueves el terreno hacia documentos por cobrar, no lo mueves. En contabilidad em, no sé cómo decirlo, cómo transmitírselos. Tú no mueves las cifras de un lugar a otro, simplemente contabilizas las operaciones que hacen los dueños o tú como administrador. Tú contabilizas esto. Tú contabilizas la venta, o sea, no lo mueves, tú no mueves el del terreno y del edificio, no lo mueves a documentos por cobrar, no. ¿Qué pasó? Hicimos la venta del edificio, lo damos de baja, hay que darlo de baja, lo damos de baja de la empresa, es decir, sácalo de la empresa. ¿Cómo lo sacas? Haciendo un abono, fíjate, aquí lo estoy abonando, estos dos representan abonos, este de aquí representa un cargo. Mira, te voy a aislar el puro terreno y el edificio. Mira, esta parte cuando pongo aquí terrenos, eso significa cargar, esto significa cargar. Cargar es esto, mira, el terreno que era de 10 millones, ¿no? 1, 2, 3. El edificio era de 20, ¿no? 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Te voy a aislar nada más el puro movimiento del terreno, sin todo lo demás, sin bancos, sin inventarios. Te voy a aislar el movimiento. Y es más, así de fácil.
¿Cómo te estoy aislando el asiento del terreno? Cuando tú aportas o compras un terreno con dinero propio o con una deuda bancaria o a través de un accionista, se, cuando la empresa ingresa un terreno, lo carga. Cargar significa el lado izquierdo de la contabilidad. Esto significa cargar. Haces un cargo al terreno, haces un cargo, y cuando lo vendes o lo sacas de la empresa, es decir, en este caso lo vendí, yo ya no lo tengo como empresa, yo lo vendí, ya no lo tengo, entonces tienes que abonarlo. De este lado son los abonos, es decir, los cargos se suman y los abonos se restan. Fíjate, terrenos 10, buscas los abonos de terrenos, aquí está, 10 menos 10 te da 0, significa que ya no tienes el terreno. Igual, edificio, 20 en positivo y 20 en negativo. ¿Cuánto tienes de edificio? 0. Eso significa darlo de baja, no es de que, no es de que lo traspases de la cuenta de terrenos y edificios a una cuenta de documentos por cobrar, ¿no? El documento por cobrar son pagares. Son pagares. Y el pagaré es simplemente, me debes 1.000.000 por pagaré. Profe, ya no se vio de nuevo. ¿Ya no se vio? Ok. No, Ya lo presenté. Un favor, ¿saben qué? La verdad mi interés es de que sí se quede claro, y hasta que no quede claro no me muevo. profe, Eh, ¿Mandé? a lo que estoy entendiendo, lo que son los activos, Ajá. digamos, o sea, no, digamos, la capital social, esa es la que no se va a mover porque fue la inversión de la empresa. A lo que veo, o sea, los movimientos de activos se van a registrar en entradas y salidas, pero a lo que veo sí se va a registrar o se va a ver reflejado en capital social la utilidad. ¿Es correcto? En el rubro de capital contable va una cuenta que se llama utilidad del ejercicio, y ahí van todas tus ganancias. Ok. La, la cuenta de utilidad del ejercicio, que todavía no la quiero ver, todavía no, porque eso es como el segundo paso y la voy a borrar. La utilidad del ejercicio la voy a borrar. Nada más quiero ver ahorita la inversión de los accionistas y hacer hincapié que el capital social ya no se mueve. Ya una vez que ingresas, ya no se mueve. Cuando lo que sí se mueve o los movimientos que van a tener son las cuentas de activos, es así, pero la cuenta de capital social ya no, excepto si hay más aportaciones o si el accionista saca su dinero de la empresa a través del capital. Hay formas de sacar el dinero y una forma es a través del capital. Bueno, el asiento 5, espero haberme dado a entender. Sí, profe. Díganme Sí. que sí o que. Bueno, voy Ahorita con a el lo que, asiento 5. perdón. Sí, dime, te escucho. Entonces, digo, todos los movimientos o todo lo que salga de activos se va a ver reflejado en las entradas y salidas solamente, ¿verdad? A ver, otra vez. Lo que es el movimiento de los activos se va a ver reflejado en las entradas y en las salidas. Entradas y salidas. Ok. Después de contabilizar capital, contabilizo pasivos y después contabilizo activos. Pero de una vez, entonces te platico eso que me dices de entradas y salidas. Sí, esa es una forma de ver contabilidad. ¿Y cómo es eso de entradas y salidas? Por ejemplo, los bancos
Los bancos, cuando entran 1,000 pesos a tu cuenta bancaria, eso significa una entrada, ¿no? Y se contabiliza como cargo, o sea, es decir, dentro del debe. Obviamente me falta la contracuenta para ver una entrada. ¿Qué debió haber hecho la empresa? Pues debió haber vendido, ¿no? Entonces, después contabilizo los activos, nada más estoy explicando. Cuando hay una salida de bancos es porque estás pagando quizá un gasto, ¿no? Entonces, cargas al gasto con abono al banco y hay una salida. La cuenta de clientes, cuando tú vendes, tú tienes una cuenta por cobrar, quizá vendiste 5,000 pesos, eso significa una entrada de cliente. Cuando te paga el cliente, hay una salida y te paga, y su contracuenta debería de ser bancos, pero me estoy saltando la contabilidad que les estoy enseñando, pero haciendo alusión a tu pregunta, sí. Y de hecho todo funciona así. Todo funciona así. En activos, los cargos significan entradas, de lo que sea, o incrementos, yo diría. Son incrementos. Cuando yo cargo al banco, hay un incremento en mi cuenta bancaria. Cuando yo cargo a clientes, hay un incremento en mi cliente. Le vendí más y no me pagó. Cuando hay un cargo, hay un incremento en mi maquinaria. Compré. Todo cargo en los activos significa una entrada. Yo le diría un incremento. Compré, aporté, mandé, cobré, todo eso que incrementan mis activos son entradas. Cuando abono es porque hubo un decremento, es decir, cuando hay un abono, ahora sí en el haber, en el banco, es porque pagué algo, o presté dinero, o pagué el crédito bancario, o lo que sea. En clientes, cuando hay un haber, es porque me pagó, generalmente es porque me pagó, o de plano ya no me va a pagar y cancelo la cuenta por cobrar. Igual, cuando hay un abono en todas las cuentas de activos que están abajo, maquinaria, terrenos, edificios, es porque los vendí. Sí, así funciona como lo estás viendo, pero dame chance, porque no es así nada más. Tengo que hacer estos asientos. Cada cuenta, cada transacción tiene su propia partida. No funciona así como te estoy explicando, ¿eh? Así no funciona. Funciona así como te estoy explicando de este lado. Entonces, denme chance de contabilizar todo el capital para que nos quede claro la cuenta de capital social. Una vez de que me dé a entender con la cuenta de capital social, me voy con los pasivos. Una vez que me comprendan la parte del pasivo y el capital, ahora sí contabilizo puro activo, puro activo. Después de que sepamos o me dé a entender con todo esto, me voy a vender. Ahora sí me voy con las ventas. Al final me voy con las ventas, hasta el final, porque es más difícil, un poquito más complicado de comprender. Y hasta que me dé a entender con estos tres rubros, activos, pasivos y capital, me voy con las ventas. Si no, no puedo irme con las ventas. Entonces, el 5, perdón, el 5 es maquinaria, ¿no? Es maquinaria, aportó otra vez una máquina. Fíjate, aquí es el asiento 5. El asiento 5 dice que aportó el socio una máquina por 1,000,000. Entonces, ese 1,000,000 es igual abono a capital social, el 1,000,000. Fíjate, ya se incrementó tu capital a 31.6 millones. Me faltaría el cargo. Todo cargo todo cargo le corresponde a un abono y viceversa. Entonces la maquinaria se incrementó en 1,000,000 y ya tienes el 31.6, ahí está cuadrado, pura aportación. Hago la siguiente aportación. El socio aporta, hace la siguiente aportación, contabiliza, nosotros como contadores contabilizamos esa aportación, y aportó todo el mobiliario que ahí tenía. Sí se puede, sí puedes aportar el mobiliario. Ese mobiliario costó 70,000 pesos, ¿no? 70,000 pesos, ahí está.
Entonces, te sigue cuadrando. Capital contable 31.6 contra 31.6. Hago el último asiento, el 7, y es la aportación de su camioneta. Dice, pues vayan el resto, ¿no? De una vez. Aporto la camioneta, el equipo de transporte, y ese equipo de transporte vale 700,000. Igual. Se va contra el capital social y acabo de contabilizar todo el capital que generalmente utilizan las empresas. ¿Mande? Ya no se ve de nuevo. Ok, gracias. Entonces, esto que estoy haciendo aquí ya son asientos contables. Esto de aquí. Asiento 1, este es el cargo y este es el abono. Cargo, abono, cargo, abono. Cargo y abono. Cargo en activos significa una entrada. Un abono a las cuentas de capital significan entradas. Va al revés, ¿eh? Esto es matemático. Estas son matemáticas que alguien inventó. Van a escuchar a Fray Luca Pacioli, se llama el que inventó esto. Son matemáticas. Todo lo que cargues, o sea, todos los cargos que están en el debe, en las cuentas de activos, todas estas cuentas significan entradas. En sentido contrario, es decir, pasivos y capital, los abonos son entradas, o sea, es al revés. El capital, cuando hay cargos, significa salida. Cuando son abonos, o del lado del haber, significan entradas. Entonces, matemáticas aplicadas a contabilidad. Las entradas en el activo significan cargos. Toda esta parte que está aquí, esto que está aquí significan cargos. Y este lado significan abonos. Cargo y abono. Debe y haber. Cuando escuchen la palabra cargo y abono, eso significa cargo, es el monto que estoy cargando y significa una entrada en el activo. Cuando abono una cuenta de pasivo, o sea, una deuda, o una cuenta de capital, se incrementa, es sentido contrario. Entonces, lo voy a poner aquí, mira. Cargos y abonos. En la parte de los activos, en los activos representan entradas, y los abonos significan salidas. Y del lado de los pasivos y capital, pasivos o deudas, y el capital contable, todas las cuentas de capital contable es al revés. Los cargos significan salidas y los abonos significan entradas. Pero, espero, y así funciona, ¿eh? Esto es como aprenderte la tabla del 2. No es que tú lo aprendas de manera lógica, sí. Bueno, lógica, pero de manera como una tabla. En los activos los cargos son entradas y los abonos son salidas en la parte de los activos. En los pasivos es al revés, los abonos son entradas y los cargos son salidas. ¿Qué significa en pasivo entrada? Cuando tú tienes una deuda, tú la abonas, tú haces el abono. Cuando tú pagas una deuda, tú la cargas. Voy a contabilizar pasivos. Ya contabilicé toda la parte del capital. Voy a contabilizar ahora. Voy a contabilizar ahora pasivos. ¿Qué pasivos puedo tener? Y me voy a ir directo a hacer los asientos contables, ¿eh? Voy a hacer los asientos contables directo. No he movido las aportaciones, ahí se queda, la contabilidad que he hecho hasta ahorita, ahí se queda, no la he movido. Voy a pedir más inventario. Ahora sí, ya no muevo capital, ahora sí ya todo el capital que aportó, ya ahí está, 32.3 millones, ahí ya eso no se mueve. Voy a pedir ahora puras deudas, pura deuda. ¿Qué pasó? ¿Alguien? No, fui yo.
Eh, entonces, como yo les dije ¿en qué asiento nos quedamos? En el 7, ¿no? Vamos en el asiento 8. Ahora sí, estoy haciendo pura contabilidad. A mi proveedor, ya contraté un proveedor de mi inventario y me va a dar crédito por 1 millón de pesos. Entonces a mi proveedor lo voy a abonar, ¿no? Voy a abonar, y le voy a pedir 1 millón de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está, 1 millón. Entonces, sacando la fórmula de, voy. Ah, voy. Ahorita se les aparece. Ahorita se les aparece. Entonces, yo tengo con un proveedor, hablé y le dije, pues, un familiar, y me dijo que sí, que sin problema me prestaba, ¿no? Y me va a prestar 1 millón de pesos. Entonces, sí, no, para no caer en error, mejor hago toda la fórmula. Los abonos representan deudas, es decir, hay un incremento de deudas. Entonces, este sería mi primer asiento, ese millón. Pero ese millón, ¿contra qué se fue? O sea, si le quería deber, aquí no me cuadra mi estado de situación financiera. Mira, 33.3 millones, 32 millones del capital y 1 millón de proveedores. ¿Qué le compré a ese proveedor? Le compré un inventario, le compré 1 millón. ¿Recuerdas que los 100,000 los aportó el socio? El millón tendría que estar aquí. Entonces, hay una entrada de inventario, y fíjate, aquí es donde en la contabilidad se combinan las cuentas y hay que saber combinarlas. Hay que saber combinar las cuentas. ¿Cómo sé cómo combinar las cuentas? O no sé si esté bien dicho combinar, ¿eh? No, generalmente así no funciona la palabra combinar. Más bien, ¿cuál sería su contracuenta? Si tú compras inventario a crédito, pues tendrías que analizarlo de forma conceptual. A ver, ¿estoy comprando inventario? Sí, entonces es una entrada. Es una entrada de 1 millón. Lo que debe de haber, ¿verdad? Entonces debería de haber una deuda en donde mi proveedor de inventario, o sea, la contabilidad, trátala de bajarla a tus niveles conceptuales lógicas, y ya las tienes tú incluidas, porque finalmente al estudiar contaduría o administración, tienes conceptos básicos de negocios. Esos conceptos básicos de negocios nada más jálalos en la contabilidad y toma en cuenta que cuando hay una entrada de inventario o un cargo, debe de haber una contrapartida, siempre. Siempre hay una contrapartida, ¿eh? Siempre hay una contrapartida. Nada más analiza qué estás contabilizando. Aquí te estoy enseñando qué cuentas debo de usar. Ahora, ¿qué otra deuda puedo tener? Pues un préstamo bancario, ¿no? Digo, oye, necesito más dinero. Voy a pedirle al banco, le voy a pedir 5 millones de pesos. Si tú pediste 5 millones de pesos, ¿contra qué cuenta debería de irse esos 5 millones de pesos? Tienes la deuda, ya tienes la deuda con el banco. ¿Se iría ¿Sí, banco? sí escuchó? ¿Qué activos? Exacto, exactamente, sería contra tu banco. Entonces, fíjate, ya estamos contabilizando ya cosas reales y que te van a servir en la vida real. Puedes ya hacer tú tu contabilidad. Voy a enviarles este archivo para que ustedes vayan jugando con los números y con las partidas, le van metiendo lo que quieran, nada más utilicen esta que dice activos, pasivo y capital, porque todo lo demás que está acá atrás es de otras materias. Entonces, voy a contabilizar otra deuda. ¿Qué otra deuda puedo tener?
Imagínate que compro otra casa, ¿no? Otro terreno y otro edificio. Mira, para que ¿Hipoteca? combines, ¿eh? Porque no sé, no necesariamente. ¿Mande? 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 ¿Hablaron? ¿Habló alguien? Hola, hola. Parece que no, profe. Ah, ok. Bueno. Entonces, mira, voy a, voy a comprar otro edificio. Imagínate que ese que aportó el socio está en, no sé, en Guadalajara, y este que vas a comprar este está al sur de Guadalajara y el otro lo vas a comprar al norte. Ahorita no tomes en cuenta mi lógica que estoy aplicando, ¿eh? No apliques la lógica que estoy aplicando, sino toma en cuenta cómo se contabiliza nada más. Eso sí, tómalo en cuenta. Entonces, cuando tú tienes, aquí me sigue cuadrando, 38.3 contra 38.3. Yo voy a tener una hipoteca. Cuando tú compras un edificio, algo inmueble, no es contra un préstamo bancario, no, sí te prestó el banco, pero va contra una hipoteca. Hipoteca por pagar, ¿no? Está hipotecado el edificio o el terreno. Los dos, compraste el terreno y el edificio. Entonces, fue un terreno quizá más pequeño y un edificio de menor valor, ¿no? Para que no los confundas. Y es el segundo terreno y el segundo edificio. Y lo compraste por banco, con una hipoteca. O a través de una hipotecaria. Una SOFOM, ¿no? Una SOFOM, una SOFOL, no, SOFOM, ¿no? Y ese terreno te lo vendieron en 2 millones, ¿no? Es algo que no está tan grande, o no sé, digo, no sé si sea grande o pequeño. Lo de menos son los importes. Y fíjate, ya no se mueve tu cuenta de capital, eso ya es una deuda, ya es una hipoteca por pagar. Esa hipoteca hasta ahorita son 2 millones y tu terreno tienes dos, tienes el de 10 millones que aportó el socio y tienes otro de 2 millones, en total tienes terrenos por 12 millones. Traducción, todos los activos con que cuente una empresa no tienen un origen, ya sea de deuda o un origen del capital a fuerza, ¿eh? Es forzoso. Debe de provenir o de una deuda o debe de provenir del capital. O puede provenir de sí mismo del propio activo. ¿Cómo es eso posible? Pues yo puedo pagar de contado un terreno. Pude haber pagado esos 2 millones. Mira, tengo 5.5 millones en el banco. Pude haberlo pagado así directo. Entonces, el edificio vale el doble, ¿no? Vale 4 millones. 4 millones de pesos, ¿no? Entonces, tu edificio se va a ir a 24 millones. Y fíjate, tienes deudas es más, voy a poner aquí la suma de los pasivos. Suma de pasivos o deudas, como lo quieras llamar. Y es la suma de estos de acá arriba. Es la suma de 12 millones. Y la suma, sería la suma de capital contable. La suma de capital contable hasta $32 millones. No quiero meter esas otras cuentas para no confundirnos. Entonces, la suma total sería pasivos más capital. Esa sería la suma total de pasivos capital. 44.3 contra 44.3. Hasta ahorita, si yo le dijera estado financiero, te lo diera tu contador y tú fueras el administrador, el dueño, dirías, a ver, ¿cuánto tengo en bancos? 5.5, de inventarios 1 millón, en terrenos 12, de edificios 24, maquinaria 1 millón, mobiliario 70, tengo 44.3 millones de activos. Quiero ver mis deudas, ¿a quién le debo? Ah, pues mira, debo a varios proveedores, o uno por 1 millón, 5 millones al banco, 6 millones por una hipoteca,
y tengo el inversionista o el dueño tiene 32.3 millones de pesos. Así leerías de forma sencilla un estado financiero y te lo estoy explicando desde los asientos contables. Desde aquí en adelante voy a hacer puro asiento contable. La contabilidad es cuando quieres desarrollarte en contabilidad, es hacer puro asiento contable para entender toda la contabilidad. Obviamente, cuando ustedes estudian administración, algunos de ustedes o algunas de ustedes, generalmente no hacen la contabilidad, pero sí la interpretan, necesitan interpretarla. Entonces, saber cómo se hizo todo el proceso de la contabilidad. Otro pasivo que yo pudiera tener dentro de la empresa es porque prácticamente ya tengo todos los pasivos, porque puedo tener más pasivos por gastos, pero ahorita no quiero tocar el tema de gastos ni de ventas, porque quedaste a deber, es más, fuiste a una agencia de coches, y lo vamos a llamar como acreedores diversos. Una cuenta de acreedores diversos. ¿Por qué acreedores diversos? ¿Y por qué no deuda bancaria? ¿O por qué no ponemos ahí agencia? ¿O por qué? Porque un acreedor no lo puedo poner en proveedores. El proveedor siempre va amarrado con el inventario. Siempre. Tu proveedor de inventarios. Este acreedor son todo lo que compres que no sea inventario y que quedes a deber, pero que no sea deuda bancaria ni una hipoteca. Es decir, es todo el resumidero, todo lo que debas de otras cosas, aquí va en acreedores diversos. Cuando una empresa compra a una agencia vía crédito, se iría a esta cuenta acreedores diversos y vamos a comprar otra camioneta o un coche, ¿no? Se va a llamar equipo de transporte precisamente y se va a ir contra la cuenta de acreedores diversos, es decir, lo voy a quedar a deber. Esa camioneta quizá me valga 1.200.000, ¿no? 1.200.000. Entonces, cargo a equipo de transporte con abono a acreedores diversos. El cargo a equipo de transporte significa entrada. Yo tenía una camioneta de 700.000 aquí en el activo y se incrementó a 1.2 millones más. Se me fue, ya tengo equipo de transporte por 1.9 millones. Entonces, acreedores diversos se incrementó porque aboné 1.2 millones y aquí debieran de estar. Y ahí está. Entonces, fíjate, de deudas, esta empresa tiene 13.2 millones de deudas, tiene capital el inversionista tiene invertidos 32.3 millones y de total de activos tiene 45.5 millones. Entonces, ahora sí, díganme más dudas, más dudas, o si no me regreso y vuelvo otra vez a empezar. Profe, Los escucho. soy Angélica. Sí, Angélica. Recuerda que le había dicho, bueno, por WhatsApp de una duda que tenía respecto a la tarea, de una cuenta que le preguntaba que ¿Respecto a si qué? era la cuenta de depreciación. Ah, sí es cierto. Y yo le Ok, preguntaba qué fue la cuenta de depreciación contable es una cuenta, que bueno, en estos 5 minutos voy a explicarlo. Con eso me despido con la cuenta de depreciación contable. La cuenta de depreciación contable la voy a poner aquí abajo. Depreciación. Profe, ya no se ve de nuevo.
Sí, voy, gracias. Compartir pantalla. Ok, ahorita les aparece. Aquí abajo de todos los activos, abajo, ahora sí que hasta abajo, puede ir una por una, puede ir de depreciación de edificios, o sea, cada uno tiene su propia depreciación, pero en contabilidad juntamos todas sus depreciaciones y le llamamos depreciación acumulada. Esta depreciación acumulada significa la pérdida de valor de estas cuentas, pero la cuenta que tú me preguntaste, Angélica, creo, sí, ¿verdad, Angélica? Sí. No es esta, pero va contra él. Ok. Va en el sentido de esta, pero quiero explicar todo el proceso de la depreciación. Cuando tú compras algo nuevo, por el transcurso del tiempo se va depreciando, se va desgastando. Por ejemplo, voy a contabilizar la depreciación del equipo de transporte para cerrar el tema. Y ese equipo de transporte va sufriendo una baja de valor y esta cuenta de depreciación que está en la cuenta 100, o sea, en la cuenta 1, no sé, no recuerdo en cuál va, en la 115 o en la 120 o en la 150, esa que tienes ahí de la 150, o sea, que empieza con el número 1, esa es una cuenta, se le llama complementaria de activo, cuando empieza con la 1, pero hay una que empieza con la 6, creo, que sea la 625, ¿no? Esa 600 es una cuenta de gastos. Esa cuenta de gastos no es parte de este estado financiero. Fíjate, las cuentas 100, todas las 100 son de activos. Las cuentas 200, todas las cuentas 200 son de pasivos. Y las cuentas, todas las 300 son de capital contable. Entonces, dentro de la tarea, tendrían que haber llegado nada más hasta por mucho a la 300. Ya cuando se saltaron a la 400, eso ya son cuentas de ventas. Y ventas aquí no tenemos, aquí no registramos las ventas. Pero haciendo alusión a la pregunta, como es una cuenta que va después de la 400, dice de la 600 es una cuenta de gastos. ¿Cómo se hace cómo contabilizo esta depreciación? Mira, voy a hacer el asiento contable, voy a contabilizar la depreciación de ese equipo de transporte. Sería la 113. Un control de activos fijos, yo como contador, un control de activos fijos, voy a contabilizar la depreciación del equipo de transporte, cargo a gastos por depreciación o depreciación, gastos por depreciación y lo voy a abonar contra esta cuenta complementaria que se llama depreciación acumulada, ¿sale? Cargas al gasto con abono a esta cuenta complementaria de activo. Yo sé que ahorita aquí probablemente no me dé a entender todavía, pero la pregunta es esta cuenta de gastos que se carga, de entrada se carga, y esa que me estás diciendo que es la 600 y algo, 650 y tantos, empieza con 6, esa es una cuenta de gastos, no es de activo, pasivo y capital. Los gastos no son activos, ni pasivos, ni capital. Ese 1,900,000, imagínate que se deprecia 190,000, ¿no? 190,000. Esos 190,000 irían aquí abajo, menos 190,000. Tu activo ya bajó su valor a 45.3 millones y no cuadra, ¿verdad? Si tuvieras nada más la pura depreciación y no vendiste, tuviste una pérdida. Una pérdida contable. Por cuanto, como tienes un gasto, este gasto se convierte en una pérdida. Aquí van 190,000 como pérdida, y como es una pérdida va en rojo, va en negativo. Ya está cuadrado, 45.3 millones contra 45.3 millones. La pregunta es, esa cuenta que me hablaste es una cuenta de gastos, no es activo, pasivo y capital. Y como es una cuenta de gastos, todavía no veo cuentas de ventas, ni costos, ni gastos. No, simplemente Profe, mande. entonces en ese caso tendríamos que dejar
parte porque de tarea dejó identificar qué cuentas eran de activos, qué cuentas eran de pasivos y qué cuentas eran de capital, ¿no? Así es, nada más tienes que identificar estas tres, la 100, la 200 y la 300. Las demás se quedan en blanco. Ok, Así gracias. es. Ok, les paso asistencia de acuerdo a lo que estuvieron aquí. Luz, Angélica, Cheli y Leti. Vi a otra persona conectada. ¿Quién era? Rafael. ¿Rafa? Rafa, Rafa, ¿verdad? Sí, Rafa. Ok. Pues muchas gracias. Nos vemos así. gracias, profe. Tengo otra clase Gracias, ahorita. profe. Gracias a Bonita ustedes. noche, bye. Hasta Hasta luego, luego. bye. Igualmente. Bye, bye.